es, o en Buenos Aires. No, en Salta. Yo estoy en Salta, Ajá, que es una provincia al norte norte, sí. de Argentina. Es limítrofe, de hecho, ¿verdad? Creo. Sí, es limítrofe con Bolivia, con Paraguay, Sí, con Brasil, súper frío también. con Chile. Sí. No tanto. Ahora son unos días muy fríos, pero no es una provincia tan fría porque tiene mucho sol. El invierno es muy lindo, pega mucho el sol. Ok, muchísimas gracias, de verdad que le agradecemos el espacio. Sara, no sé si. Este, María, tal vez si le explicamos un poquitito, ahorita estamos en una construcción, sí, de una revista, en el tema de abuelas, ¿verdad? De Plaza de Mayo, pero todo el tema y el trabajo que se ha venido dando, desde los movimientos sociales, porque sí sabemos, están las abuelas, están las madres, y bueno, y ahora, tal vez usted nos menciona de que usted pertenece a los hijos, ¿verdad? Y a las hijas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos, bueno, planificando y realizando la revista en relación al tema de la identidad, ¿verdad? A mí sí me surge, y lo que quería, y yo le comentaba a los compañeros, somos más del grupo, esto, ¿verdad? Bueno, tenemos toda la contextualización histórica del proceso argentino, el tema de la dictadura, todo lo que este movimiento, ¿verdad? Más dirigido en relación a las madres, se ha alcanzado en temas de derechos humanos, ¿verdad? Porque el derecho a la identidad como tal, ¿verdad? Y el establecimiento en la Convención de los Derechos Humanos, fue impulsado por estos movimientos sociales, ¿verdad? Desde Argentina. Y da respuesta al proceso, ¿verdad? De que la desaparición de los niños y niñas, ¿verdad? En la época de la dictadura, que no tiene ningún otro pueblo, ¿verdad? A nivel latinoamericano, centroamericano. Pero a mí sí me gustaría que tal vez, bueno, si nos pudiera explicar o pudiéramos hablar un poco sobre el trabajo que se hace desde el movimiento, ¿verdad? Cómo se organizan, cuáles son las luchas que ahorita se están dando. No sé si tal vez usted nos podría como orientar desde ahí. Desde hijos, decís vos. Ajá, de hijos. Bien. Bueno, hijos es una agrupación, la palabra hijos es una sigla, se escribe con puntos y significa hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, ¿no? La H es de hijos, que en realidad lo escribimos con el arroba o con la X para que quede como hijos e hijas, por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. La agrupación Hijos a nivel nacional es una agrupación que se conforma en el año 95, cuando surge un grupo de compañeras y compañeros que ya estaban reuniéndose en distintas agrupaciones políticas y con distintos motivos y vinculados a la búsqueda de madres, sobre todo, de madres de Plaza de Mayo, y bueno, nos empezamos, digamos, a reconocer entre todos los que estábamos ahí con una historia o un pasado común, un presente común en cuanto a la orfandad y a la búsqueda de nuestros padres desaparecidos. También ahí coincide un poco a los pocos años con que empiezan a surgir lo que eran las leyes reparatorias. Entonces, el tema de las leyes reparatorias era una indemnización, digamos, que otorgaba el Estado a los hijos y a las hijas de desaparecidos, en realidad a los desaparecidos, pero como estaban desaparecidos, los que cobrábamos eran sus herederos, en muchos casos éramos las hijas y los hijos, en otros casos eran las esposas que todavía estaban, o los maridos de la persona desaparecida que todavía estaba con vida, pero quiero decir, ¿por qué menciono lo de las leyes? Porque fue un movimiento que si bien tuvo muchas contradicciones y tuvo mucha discusión para dentro de cada una de las agrupaciones, de hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales Madres se separa, se divide en dos agrupaciones y por eso ahora tenemos lo que es Madres de la EVE de Bonafini y Madres que se llama Línea Fundadora, que es la de, entre otras personas, la de Tati Almeida, Nora Cortiñas. Una de las razones que divide a la agrupación Madres tiene que ver con las indemnizaciones que da el Estado,
porque se genera una discusión muy fuerte al interior de la agrupación donde algunos no estábamos de acuerdo con ese dinero porque parecía como que era una forma de callarnos, digamos, tenían esa sensación de que, bueno, ahora ya está, déjense de joder, por decirlo de alguna manera, ya reconocemos que tienen su familiar desaparecido, el Estado les va a dar una indemnización por eso, y listo, con eso no molesten más. Y hay otro grupo que pensábamos que no, que realmente era una reparación del Estado que era justa, ¿no? Que esa herencia que quizá algún día hubiesen tenido esos hijos e hijas de sus padres, la estaba de alguna forma dando el Estado, como era una forma de reconocer también lo que había pasado, la responsabilidad estatal de lo que había sido el terrorismo de Estado en esa época. Y bueno, y todas estas discusiones y estas cuestiones fue las que van armando de a poco, y entre otros temas también, ¿no? Lo que va haciendo la agrupación Hijos, que como les decía, arranca con un campamento en Córdoba en el año 95, de ahí surge el nombre, Hijos, y las siglas que les acabo de contar, y a partir de ahí se hace un trabajo para conformar hijos en cada una de las provincias de toda la Argentina. Yo en ese momento estaba viviendo en Salta todavía, yo no fui a Córdoba, digamos, no tenía idea, me enteré después de ese campamento, pero sí nos empezamos a poner en contacto con otras compañeras y compañeros hijos de Capital, y ahí es donde empieza a surgir la posibilidad de dar Hijos Saltas, y ahí es donde yo participo en el inicio, ¿no? en la formación de lo que era Hijos en Salta. La formación de hijos en Salta, al igual que en muchos lugares del interior, era un trabajo muy distinto al que se podía hacer en las ciudades más grandes, como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, que eran ciudades que estaban, como si se quiere, mucho más vinculadas a la militancia, inclusive Tucumán, ¿no? Por el hecho de ser ciudades universitarias, ¿no? Grandes e universitarias, entonces tenían qué sé yo, otro tipo de militancia y de agite, si se quiere, dentro de la juventud. En Salta eso no existía, y nosotros con lo que nos encontramos es que había muchas compañeras y compañeros que podían pertenecer a hijos, o que nosotros los teníamos por las viejas, les decimos nosotros que son las madres, por las viejas militantes de Salta, sabíamos que esos chicos eran hijos de desaparecidos, porque sus padres aparecen en un libro muy importante que se hace acá en Salta, que es una historicidad de los desaparecidos de Salta, que lo hace una mujer que se llama Lucrecia Barquet. Ese libro es como un manual muy grueso y no tiene prácticamente narración, está hecho como si fuese un diccionario, por decirlo de alguna forma, muy, muy útil, tremendamente esclarecedor, y donde podés ir a buscar datos duros, por decirlo así. Y a raíz de ese libro también nosotras sabíamos de algunos compañeros de chicas y chicos que podían ser hijos desaparecidos. Un poco el trabajo en Salta, para hacerlo más breve, fue ir a buscar a esos chicos a los que había que contarles que eran hijos de desaparecidos. Eran en muchos casos chicos que que los abuelos por miedo no les habían contado en qué condiciones habían desaparecido o muerto sus padres, ¿no? Entonces fue una tarea muy distinta a la discusión que se estaba dando dentro de hijos en otras provincias, como por ejemplo en Buenos Aires, donde en una asamblea en la que yo participé, por ejemplo, que yo después no pude engancharme, la verdad, pero en esa asamblea lo que se estaba discutiendo era si los hijos de desaparecidas y de muertos teníamos los mismos derechos que los hijos de exiliados, por ejemplo. Que si los hijos de exiliados que habían vivido, aunque sea años después, con sus padres, podían pertenecer a esa agrupación con los mismos derechos que los hijos de desaparecidos, ¿no? En esa discusión estábamos, mientras nosotros estábamos acá contándoles a los chicos esos que eran hijos de desaparecidos y que sus padres no habían muerto en un accidente dentro bueno, en Tucumán se daba mucho en los ingenios, o acá en el tabaco, ¿no? En las fábricas, muchas veces la misma familia prefería por miedo hacerlo pasar casi como un accidente de trabajo. Entonces, bueno, así se conforma
la agrupación Hijos, la verdad que es una agrupación que con el tiempo fue muy federal, porque hay hijos prácticamente en todas las provincias de Salta, y el gran impulso de Hijos, y si se quiere la principal tarea que tomamos fue lo que se llamaron los scratches, que eso, si quieren, seguro lo pueden googlear así, van a encontrar mucha información, es muy interesante. Los scratches son lo que les da, es lo que le da aparición pública, digamos, a Hijos, más allá de que públicamente nosotros nos presentamos como agrupación, que inmediatamente ya estábamos bajo el paraguas de las madres y las abuelas, pero los scratches fue como la actividad principal de Hijos. El eslogan era: si no hay juicios, hay scratches, porque justamente lo que estábamos reclamando nosotros era la detención de los juicios de lesa humanidad, la lentitud con la que iban, bueno, no avanzaban, los juicios recién se activan. Discúlpenme, les voy a... Perdón, hay un griterío acá. Bueno, los juicios acá en Argentina toman así como mucho mayor firmeza recién con el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003. Ahí es donde hay un punto de inflexión para la democracia argentina en relación a los temas de derechos humanos, ¿no? Hay un acto en la ex ESMA, en lo que fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes de la Argentina, que era la Escuela Mecánica de la Armada, que queda en Capital Federal, en Cava sería ahora. Ese lugar hoy es un centro cultural, digamos, fue tomado por el Estado, recuperado por el Estado. Ahí es donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos, está la Casa de Hijos, el Centro Cultural Haroldo Conti, el Museo de la Memoria. Bueno, es un espacio muy grande. Son varias hectáreas, como una plaza que tiene adentro diferentes edificios, y todos los edificios, algunos en mejor estado que otros, pero todos están de a poco funcionando, y en el lugar, dentro de lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Y en el lugar donde funcionaba el centro clandestino de detención, de torturas y muertes, qué sé yo, ahí es donde se armó, ese centro clandestino se lo armó como museo, y se puede hacer visitas, es muy impresionante, la verdad, porque se puede hacer visitas guiadas ahí. Yo la hice y la verdad que es escalofriante, porque el espacio está mantenido como fue en ese momento, ¿no? Y con las explicaciones en las paredes y qué sé yo. Bueno, el 2003 fue un punto de inflexión. Antes de eso, Hijos toma una fuerza muy importante con los scratches. Los scratches, que eran todos los dictadores que no estaban siendo juzgados por el Estado y que no podían, y que no estaban yendo a juicio, o que estaban los juicios detenidos, se los escrachaba en la puerta de la casa. Entonces nos juntábamos muchos de nosotros con las camisetas de Hijos, con aerosoles y con carteles que hacíamos previamente, y pegábamos carteles: acá vive un genocida, acá vive un dictador responsable de X cantidad de muertes, de X cantidad de desaparecidos, ¿no? Y esos scratches que se hicieron en todo el país fueron muy fuertes, porque además, bueno, dejábamos panfletos y cosas en los negocios de cercanía, porque nosotros lo que entendíamos además es que la gente, muchos de los vecinos, digamos, no sabían que esa persona, que en general eran personas ya mayores, viste, que iban a la panadería como cualquier abuelito simpático, no sabían que esas personas eran responsables de violaciones fuertísimas de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad, ¿no? De desapariciones y de muertes. También había un compromiso mucho menor de la sociedad y una tolerancia mucho más alta de la sociedad a la que creo yo que hay hoy, donde ya es muy difícil
que alguien, si bien por supuesto está a la derecha, que sigue, ¿no? y sigue siendo la derecha, y hay muchísima gente que está de acuerdo con lo que fue la dictadura, y que apoya la mano dura, y que creen que fue el mejor momento de la Argentina, y qué sé yo, pero aún así yo igual creo que hay como una conciencia social ya muy fuerte, donde no es aceptado, ya no se puede aceptar lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina, y ya es muy difícil que alguien niegue que eso pasó. Permiso, María, un segundo. Esta terminología que usa Scratch, según lo que yo tengo entendido, es como una herida, ¿verdad? Que hay, digamos, como el significado de la palabra Scratch es una herida que se hace con las uñas o, digamos, como una tortura. ¿Va ligado a eso? ¿O No, tiene... no, el scratch tiene que ver con la visibilidad, digamos, ¿no? Habría que buscar en el diccionario, la verdad que me da curiosidad, habría que buscar en el diccionario qué significa scratch, pero lo que Lo que yo conozco como Scratch es eso, como la herida de una tortura, digamos, como las heridas cuando lo desgarran o cuando le sacan los ojos o cosas así. Eso es lo que yo conozco como Scratch, pero por eso le pregunto, porque no sé Sí, si va a no, relacionar. no, no, el scratch es una denuncia pública. El scratch es una denuncia pública no legal, digamos, por fuera del sistema jurídico, Como un tipo de ¿no? manifestación. Es una manifestación, Ok, ok. exacto. Es una manifestación en la que cualquier grupo de activistas le da visibilidad a una situación, ya sea en su lugar de trabajo, a una persona, perdón, ya sea en su lugar de trabajo o en su lugar de vivienda, y se utilizó, y el término se lo utiliza para eso, además, fue acuñado, digamos, en ese sentido. Después, yo por qué voy a los scratches y a los juicios a partir del 2003 del gobierno de Néstor y después con Cristina. Porque hablando justamente de esto de la identidad, que entiendo que es el tema que a ustedes los convoca, es muy difícil no pensar en cuál es nuestra identidad, en nuestra identidad como hijos e hijas de desaparecidos, sin pensar en los juicios. Yo creo que los juicios han sido lo que nos ha permitido a nosotras reafirmar nuestra identidad en términos colectivos. Los hijos, a diferencia de los nietos, ya que ustedes estuvieron charlando con la Vicky Montenegro, los hijos no nos han sustraído nuestra identidad. A los hijos, nosotros esa es la diferencia, digamos, ¿no? Los hijos hemos sido criados con nuestra familia biológica y no hemos sufrido la sustracción de identidad ni hemos tenido que recuperarla después a nuestra historia personal y nuestra familia. Aún así, hay muchos hijos, como les contaba antes, de que se han criado con su familia biológica sin saber la verdad, sin saber cuál era la historia real de sus padres. Bueno, entrar en las millones de sutilezas, digamos, y de diferencias que hay dentro de cada familia es un lío, no tiene sentido. O sea, por ahí sí tiene sentido, pero sería muy largo. Pero pienso que en términos generales podemos decir que los hijos nos hemos criado y las hijas siempre sabiendo cuál era nuestra historia. Yo, en mi historia personal, siempre supe cuál era la historia, siempre supe que mi madre era, y mis padres, siempre supe que a mi papá lo habían matado, que mi madre estaba desaparecida. Sí sí hay una situación con los hijos que es muy dura, que es a partir del 83, porque nosotras, por supuesto, teníamos la esperanza que los desaparecidos aparezcan con vida, ¿no? Nunca se imaginó, nunca imaginamos, digamos, que el terrorismo de Estado iba a ser capaz de todo lo que fue capaz, ¿no? Que toda esa cantidad de gente desaparecida en realidad estaba muerta. Eso no se dimensionó hasta entrada a la democracia, ¿no? Hasta unos años, qué sé yo, 83, 84, donde ya era evidente que los desaparecidos no estaban vivos. Hasta ese momento había mucha esperanza de que al recuperar la democracia los liberen, que estarían detenidos en las peores condiciones, pero con vida.
Ahora, a partir justamente de los juicios, ustedes acuérdense, y también me parece importante, que en Argentina ocurrió el juicio a las juntas. El juicio a las juntas fue un juicio que se dio inmediatamente vuelta a la democracia, lo trajo Alfonsín, fue un juicio donde se juzgaban, donde los mismos militares eran juzgados por los mismos militares, o sea, tenía un montón de cuestiones que estaban mal, pero aún así es un hecho histórico importantísimo. Porque en el juicio de las juntas, por más que después todos fueron liberados con el indulto del menemismo, del gobierno de Menem, en el juicio de las juntas existieron los testimonios de los sobrevivientes. La mayoría de los sobrevivientes que testimonian ese juicio eran de la ESMA, justamente, de este lugar que les estaba contando recién. Y ahí es donde se empezó a dimensionar, la dimensión, valga la redundancia, de lo que había sido el terrorismo de Estado. ¿Por qué vuelvo a los juicios? A los escraches y a los juicios y a la agrupación como hijos. Tanto la agrupación, o sea, la agrupación nos aglutinó justamente, nos unió y nos hizo entender que todo esto que nos pasaba a cada uno, este terror de la infancia, este vivir esperando que nuestros padres salgan de la cárcel, creyendo que los tenían escondidos, o que vuelvan del extranjero porque los habían obligado a exiliarse, toda esta fantasía, que ese sufrimiento, si se quiere, no era individual. A eso voy con la identidad, que la identidad de los hijos e hijas en Argentina es colectiva. Y esa situación colectiva la construyeron los juicios. Porque los juicios, a mi entender, porque los juicios es lo que nos permitió, y estoy hablando de una forma egoísta desde los hijos, entender la dimensión de la historia, de lo que había sucedido, y además entender que éramos unos sujetos políticos, víctimas de una situación que tenía que ver justamente con la historia de nuestro país, con el terrorismo de Estado, con un gobierno que traicionó a todos los parámetros posibles de humanidad y de democracia. Entonces, más allá de las búsquedas personales, más allá de las discusiones que hubo dentro de cada agrupación, los scratches que fueron el antecedente, si se quiere, a los juicios, porque los scratches ocurrían cuando no había juicio, y después los juicios, que fue lo que el Estado pudo hacer por redimirse, digamos, es lo que fue construyendo desde los hijos esa identidad colectiva. Esa es mi forma de ver, y es lo que hace para mí a la enorme diferencia con todos los otros países de Latinoamérica que también sufrieron dictaduras, pero que no tuvieron los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, ¿no? Porque más allá de que nos faltan juzgar un montón de compañeros, nos hacen falta juzgar un montón de dictadores, que los juicios no han terminado, que realmente hay juicios que inclusive se ha juzgado muy poco a las cúpulas empresarias, ¿no? Al poder empresarial, al poder eclesiástico, ¿no? A todos los cómplices de la dictadura que sabemos que son tan responsables como los milicos. Aún así, con todas las falencias, digamos, con toda la lentitud, yo digo esto emocionadamente en relación a los juicios, y sin embargo soy muy crítica porque yo sí siento que biológicamente, digamos, nos han ganado, porque hoy por hoy nosotros estamos juzgando a unos viejos hijos de puta de 80, 90 años que les dan cadena perpetua y se vuelven a la casa, porque son tipos de 80, 90 años, y para nosotros está bien que así sea, porque esa es la ley argentina, porque esa es nuestra democracia, porque eso es como está dictaminado por la justicia, y nosotros nunca, jamás hicimos justicia por mano propia, siempre lo que pedimos fue justicia, ¿no? Memoria, verdad y justicia, que son los lemas de los organismos acá en la Argentina. Entonces, a pesar de que yo tengo esa sensación de que biológicamente hemos perdido, ¿no? Que los juicios han sido demasiado tarde, aún así sé que como sociedad nosotros hoy podemos pararnos en una realidad completamente diferente, justamente por la visibilidad que se le ha dado a lo que ocurrió en la Argentina en ese momento, ¿no? en la dictadura, en el terrorismo de Estado, y bueno, por los juicios y por los organismos de derechos humanos, que son los que le han dado posibilidad de ser a todo esto que estamos hablando, posibilidad de ser a los hijos, posibilidad de ser a los juicios, ¿no? Realmente todo esto se sustenta y se planta en la lucha de las madres. Eso, pienso.
Sí, muchas gracias por la explicación, de verdad que está bastante amplia y concisa. Este, bueno, Sara, no sé si tiene, si va a seguir ahí con la línea que teníamos. Sí, María, a mí sí me surge, ¿verdad? Tal vez la inquietud, porque, bueno, hablamos de organismos de organismos de derechos humanos que permiten, ¿verdad? El poder, porque cuando hacíamos la entrevista a Victoria ya nos hablaba de que Argentina, lo que nos habla, o sea, Argentina se hizo responsable de sus muertos, así fue la frase que a mí me caló bastante, que nos dijo ellas, porque es cierto, en los países latinoamericanos existen genocidios, ¿verdad? Pero no hay un juicio, no se sabe qué pasó y tal vez es súper diferente a Argentina. Pero al punto es que al que voy, yo sé que los organismos de derechos humanos y el Estado ha permitido esta defensa, ¿verdad? Esta visibilización, el no olvido, ¿verdad? Pero tiene demasiada importancia las luchas sociales que desde los grupos, ¿verdad? Y de los movimientos como ustedes, como los hijos, como las madres, como las abuelas, han hecho, ¿verdad? Para lograr esto, ¿verdad? Y usted nos hablaba al inicio de esa concientización que se tiene desde el pueblo argentino, que aún, ¿verdad? Hay que trabajar un poco más, pero ya hay mucha conciencia social en relación a esto, a este tema. Sí me surge la consulta de que si entre los movimientos ustedes, porque luchan desde contextos diferentes, ¿verdad? Porque las violaciones de derechos humanos y las situaciones que han vivido son diferentes. Tal vez, ¿verdad? No lo mismo un hijo, ¿verdad? Que los padres los mataron, no lo mismo un nieto, ¿verdad? Que tal vez lo apropiaron, pero van por la misma línea, ¿verdad? Porque eso es consecuencia de lo mismo, de la dictadura, ¿verdad? Y esas atrocidades que hicieron los militares en Argentina. Ahorita, ¿verdad? Se articula el trabajo que hacen ustedes desde sus movimientos, se articulan, digámosle, o son luchas distintas, o cómo podemos entenderlo. No sé si me explico. Sí, 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 te explicas. No, sí, se articulan totalmente. Yo diría que son como piezas de un mismo tablero, digamos, de un mismo, que encajan en una misma situación o en una misma lucha, si se quiere, ¿no? De hecho, diríamos, la primera agrupación que aparece es madres, que ni siquiera se denominaban así, pero eran mujeres que estaban buscando a sus hijos, que empezaron a buscar a sus hijos inclusive antes de la democracia, corriendo un riesgo enorme, e inclusive sabemos que tenemos madres desaparecidas por ese primer impulso que tuvo que ver con saber dónde estaban sus hijos que se los habían llevado, ¿no? A partir de madres, algunas de esas madres, de hecho, empiezan a darse cuenta, empiezan a dar cuenta, algunas de esas madres tenían a sus hijos desaparecidas, a sus hijas desaparecidas embarazadas. Entonces, esas mujeres embarazadas desaparecidas suponían ellas que habrían parido en cautiverio, habrían parido detenidas. Entonces, esas madres que a sus hijas las habían secuestrado estando embarazadas, empiezan a hacer una lucha en paralelo, o una búsqueda en paralelo, buscando a esos nietos que ellas empezaban a calcular los meses, que algunos ya habrían nacido, otros ya tendrían varios meses, ¿no? Y de ahí surge Abuelas. Ahora, en la lucha de abuelas, en la continuidad de la lucha de abuelas, empiezan a aparecer, por eso les digo que el reloj biológico, si nos ponemos a analizar biológicamente esta situación, la vamos a pasar muy mal, así que mejor la veamos de una forma más ideológica y política. Porque después empiezan a aparecer los hijos los hijos de esas mujeres que fueron secuestradas embarazadas y asesinadas embarazadas, o después de parir, mejor dicho, y esos hijos son los que empezamos a llamar los nietos recuperados, ¿no? Esos nietos, yo tengo entendido, y no sé, creo no equivocarme, que los más chiquitos fueron encontrados a los 13, 14 años, es decir, los primeros nietos que se encuentran en la Argentina tenían esa edad. Y después, hasta el día de hoy, son hombres y mujeres de la misma edad nuestra, es decir, yo tengo 45 años,
estamos hablando de esa edad de chicos y de hombres y mujeres que hoy por hoy todavía no hemos encontrado, ¿sí? En paralelo a toda esa situación, a partir del 95, como les contaba, nos empezamos a organizar los hijos, que ya estábamos vinculados a madres. Los hijos ya participábamos en asambleas con las madres, ya participábamos en asambleas con las abuelas, ¿no? Pero nos empezamos a organizar y empezamos a tener nuestro propio nombre, si se quiere. Ahora, las luchas fueron siempre las mismas y en casi todas las provincias existe la Mesa de Derechos Humanos o la Red de Derechos Humanos, inclusive a nivel nacional, que congrega a todas estas agrupaciones, abuelas, madres, las dos líneas de madres, a los hijos y a los nietos. Entonces sí están muy vinculadas, inclusive hoy, hoy inclusive hay como menos diferencia entre esas agrupaciones, porque las luchas se han vuelto aún más comunes al estar avanzando con los juicios. Los hijos dejamos de hacer estos scratches y lo que hacemos justamente es tratar de acompañar en los juicios, en distintas, qué sé yo, tareas que son súper militantes. Nosotros acá en la provincia, por ejemplo, ayudamos en la búsqueda de testigos. Bueno, ahora tenemos un Estado como mucho más presente, insisto, a partir del kirchnerismo, o en un paréntesis que hubo en el macrismo, que todo eso se paró, y ahora de a poco lo estamos recuperando de nuevo. Hay programas que fueron implementados por Cristina, sobre todo, el programa Verdad y Justicia, el programa de acompañamiento a la víctima, todos programas que pertenecen a la Secretaría de Derechos Humanos y que tienen que ver con impulsar los juicios o con acelerar y agilizar los juicios. En esos programas participamos muchas agrupaciones de derechos humanos, tanto las abuelas como los hijos, como las madres. Después está la CONADI también, que es la Comisión Nacional Comisión Nacional de Identidad, se me fue ahora el nombre, pero eso tiene que ver justamente con, es un banco de datos que ustedes deben saber también que existe, que es un banco de datos muy importante que tiene la información, digamos, tanto genética como histórica, digamos, de las familias, de los desaparecidos, de las familiares de los desaparecidos, de los nietos que se van recuperando, y es un lugar donde se entrecruzan los datos todo el tiempo. Cuando uno está tratando de averiguar algo, puede recurrir ahí a la CONADI. Quiero decir, hay agrupaciones y hay instituciones y hay programas del Estado que hacen que estemos vinculadas entre sí las agrupaciones de derechos humanos. Perfecto, muchas gracias. A mí me gustaría, sé que tenemos poco tiempo ya, pero me gustaría enfatizar dos aristas. Si está bien, ¿verdad? Sabemos que, bueno, y usted, algunas veces es difícil hablar de esos temas, pero nos gustaría más saber un poco del caso suyo específico, ¿verdad? Vos decís que vos no perdiste la identidad y siempre supiste la historia de los padres. Pero ese proceso de darse cuenta, ¿cómo, o sea, el Estado tiene alguna compañía para eso? ¿O cada persona lo asume a su responsabilidad? ¿Cómo funciona eso, verdad? Ese restablecer, esa idea de crecer sabiendo que, o bueno, no sé, por eso le digo, pregunto como el caso personal, ¿verdad? Porque puede ser que, no sé, creciste con los abuelos o unos tíos y que ellos fueron muy tajantes desde el principio y dijeron, mira, no, tenemos algunas diferencias políticas con la gente y gracias a eso sus papás no están. Y cómo uno, niño, acepta eso, cómo vive eso, ¿verdad? Sabemos que hay casos donde evidentemente crecieron como si fuesen una familia normal, ¿verdad? Que nada había pasado, pero ya después cuando se da esa impresión de darse cuenta de toda la situación, pues entonces evidentemente hay un convulso ahí, ¿verdad? Hay una situación controversial. Ese proceso, ¿cómo lo vivieron? Vuelvo a repetirle que no estás exenta de comentarlo porque sabemos que son situaciones complicadas. Sí, está bien, me parece que está bueno. A veces, qué sé yo, hablar de lo personal es a veces más clarificador, digamos, que hablar en general. Mira, la situación en la infancia, y yo creo que es un poco, debe ser
así general, digamos, la infancia siempre fue muy difícil siempre porque nosotras, las hijas e hijos de desaparecido, éramos un perro verde y no, la sociedad no veía bien, digamos, a una familia que tuviera a alguno de sus integrantes militante. No importaba si estaban desaparecidos, presos, en el exilio, medio quedaba lo mismo, ¿no? Ese compromiso político, ¿no? Esa defensa, si se quiere, tan fuerte a los derechos humanos, en realidad a los derechos sociales, digamos, y al peronismo en particular, bueno, o también habían compañeros, qué sé yo, del ERP, que no eran tan de las líneas del peronismo, pero sin embargo era un poco esa lucha por los humildes, digamos. Eso no necesariamente estaba bien visto en una sociedad. Yo, en lo particular, como les decía, yo me crié sabiendo que mi mamá estaba desaparecida, que no sabíamos dónde estaba, más allá de la esperanza de que esté presa y vuelva, nosotras no sabíamos dónde estaba y yo siempre supe que no sabíamos dónde estaba. Y sabíamos que había desaparecido por la misma razón que mi papá había muerto, por la misma razón que el hermano de mi mamá estaba preso, porque tuvo la suerte de caer antes de la dictadura, entonces a él lo detienen y después digamos, lo oficializan como preso político. Entonces nosotros íbamos a la cárcel a visitarlo, había una relación, digamos, con lo que implicaba los subversivos, digamos, que ellos habían sido militantes que nos llamaban de la subversión. Y nosotros sabíamos que eso no estaba bueno para la mayoría de la sociedad, entonces medio que lo escondíamos en el colegio, medio que tratábamos de que afuera, digamos, por fuera de mi casa no se supiera, siempre eras una especie de perro verde, en los lugares a los que ibas, ¿no? Yo me crié con mi abuela, la gente me preguntaba por qué mi mamá era tan grande, yo tenía que explicar que era mi abuela, y entonces tu mamá, y bueno, yo a veces decía que había muerto en un accidente, porque a mí me ha pasado de no poder ir a casas de amigas porque se enteraban de que yo era hija de desaparecido, o que mi abuela también había sido militante, mi abuela estuvo secuestrada también, y ella por un contacto, por esas cosas, no sé, de la suerte que pasaron en un montón de casos, la liberaron. Entonces, bueno, había como un compromiso importante político en mi casa. En mi casa se hablaba de eso, ¿no? Qué sé yo. Y nosotras nos conocían como familia. En Salta, imagínense, es una ciudad muy chica, nos conocían como familia militante, sabían, mi casa había estado tomada por los militares, nosotros habíamos estado un año en la clandestinidad con mi hermana cuando éramos muy bebés, muy chiquitas. Se sabía. Ese saber de la sociedad a mí después me daba cuenta que nos corrían de algunos lugares, había vínculos que no podíamos tener, habían familias que no nos recibían en la casa, ¿no? Había una situación muy fuerte social, donde en algunos lugares eras muy querida y en otros no podías entrar, ¿no? Eso genera, qué sé yo, sí, se crece con mucha dificultad, digamos, se crece con mucha yo igual creo que con mucho menos dificultad que aquellos que no pudieron saber, digamos, que no entendían cuál era la situación de sus padres, ¿no? Que yo tengo amigos de hijos que se criaron de un modo donde la abuela no estaba politizada para nada, no tenía muy claro por qué el hijo y su nuera, en este caso, había desaparecido, no estaban más, y no quería hablar del tema. Entonces, y además estaban medio en un estado depresivo, ¿viste? Porque esa es otra cosa, lo anímico, ¿viste? Era una cosa difícil. Yo tuve suerte de que en mi casa había una actitud de que había que salir para adelante como sea, ¿no? Y eso cuando sos chico sirve, ayuda, ¿no? Por más que, bueno, que te llevas puestas un montón de cosas que después no está tan bueno, pero digo, en ese sentido, podríamos decir que tuve suerte, digamos, en el sentido de que me crié sabiendo y en los lugares, y bueno, y también en la infancia también demorás en darte cuenta por qué no podés ir a tales lugares, no es que yo lo tenía tan claro de quién me quería y quién no y por qué. Con la edad te vas dando cuenta cuál era la situación. Y en muchos casos también era miedo, la gente tenía mucho miedo todavía, ¿no? Era una sociedad con muchísimo miedo. Entonces,
qué sé yo, por ahí les daba miedo que yo llegue, que yo me haga amiga de su hija a alguna familia, ¿no? Y que después me tengan que bancar en su casa y que alguien la vea a mi abuela yéndome a buscar, ¿no? Una mujer que ya había estado secuestrada. Digo, también había esa situación donde era una sociedad que tenía mucho miedo, más allá de que una gran parte de la sociedad era cómplice de la dictadura, ¿no? No vamos a negarlo. Entonces, bueno, eso en lo personal. Por eso creo que con el tiempo, cuando uno va entendiendo la historia, cuando te vas dando cuenta de la dimensión de todo lo que pasó, de la cantidad de gente involucrada, de lo que implicó para la sociedad, de lo que implicó para la sociedad económica en términos de lo que fue la adquisición de la deuda tremenda que adquiere la dictadura, que después Macri la supera, en ese sentido, cuando vos tomás dimensión política y social del hecho, de que estamos hablando de 30.000 desaparecidos, de 30.000 familias diezmadas, de 30.000 familias que fueron parte de esta lucha que empezás a compartir, cuando empezás a entender, empezás a compartir, que te das cuenta que si hoy volviera a pasar, probablemente vos serías una desaparecida. Entonces, esa es la dimensión que yo entiendo que nos va salvando. Porque no es lo mismo ser huérfana porque te abandonaron, o ser huérfana por un accidente de autos, que ser huérfana por una lucha política y social que cometieron tus padres, por una lucha política y social que llevó a cabo toda una sociedad por convicciones de una sociedad mejor. Más allá de que hay cosas que yo no entiendo, o me cueste un montón porque yo soy madre hoy, y pienso, ¿de dónde sacó mi madre los ovarios para dejar a una piba en ese momento yo tenía 1 año y medio y mi hermana 4, ¿no? Para dejar a 2 nenas de jardín a la deriva en una casa, o para seguir en la clandestinidad? Yo nací en Santa Fe porque ya estábamos en la clandestinidad, mi hermana en Tucumán, yo en Santa Fe, nos secuestran en Escobar, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ya era toda parte ya estábamos huyendo, ya estábamos en la clandestinidad, con chicos y la cantidad de chicos, porque a su vez esa generación, tanto de montoneros como los perros, como que tienen esta pulsión de tener hijos, no sé cómo decirlo, porque la mayoría eran padres muy jóvenes, y la mayoría, o muchos de ellos, tuvieron 2, 3, 4 hijos. Bueno, era parte, entiendo yo, de la forma esta, no sé, de la lucha por salvarse, por construir una sociedad donde pudieran entretejerse en esos afectos. Había una visión de una crianza colectiva que la dictadura se encargó de diezmar, pero que era parte de los preceptos, digamos, que tenían Montoneros, de las bases que tenían estas agrupaciones militantes, donde los hijos realmente ellos creían que si, en mi caso, mi madre habrá creído que si ella se moría me iba a criar su compañera, y me iba a criar igual que ella, ¿no? Con los mismos valores, con el mismo cariño, con el mismo, ¿no? Bueno, es admirable también pensar eso. Ojalá pudiéramos hoy ser una sociedad donde menos individualista y menos cerrada en esto de mis hijos, y ojalá las madres y los padres nos sintiéramos menos dueños de esos seres, ¿no? Que traemos al mundo, y pudiéramos pensarnos más colectivamente. Entonces digo, cuando va pasando el tiempo y vos vas adhiriendo a esa lucha y entendiendo por qué pasó, ahí es donde yo vuelvo a donde uno empieza a construir una identidad de hija e hijo de desaparecido que es colectivo, donde esa orfandad tiene un peso político y social que, si se quiere, es menos pesado que cualquier otra orfandad. No solo porque te identificás en tus hermanos dentro de esta agrupación hijos, digamos, no solo porque encontrás a un montón de chicas y chicos que tienen una historia común, sino porque políticamente empezás a acordar con esas decisiones, quizá no con la manera, el tiempo histórico es otro, digamos. Yo intento no juzgar las decisiones que tomaron, que habrán cometido miles de errores, seguro, qué sé yo, la contraofensiva es una cosa que te pones a estudiarla y te largás a llorar de la bronca, no de tristeza, de la bronca, porque fueron engañados y ahí murió muchísima gente. Pero bueno,
digo, sin entrar en esa situación y volviendo un poco a lo personal, ahí hay un cambio que se genera en la adolescencia, sobre todo en la universidad, ¿no? Donde uno empieza a entender lo personal con una mirada política, social y colectiva, y eso que yo, dentro de todo, fui criada con esa mirada, pero aún así, en la infancia, cuesta mucho, digamos, vos te sentís un perro verde, sentís que tenés medio la peste, ¿viste? Tenés una sensación de peste, de que vas a los lugares y evidentemente sos peligrosa de contagio, digamos, le podés contagiar a la gente de algo, por eso medio que te huyen, medio que eso, ¿no? Cierta soledad en la que te vas manejando, mucho temor, la verdad que uno vivís con miedo, y a veces es un miedo medio irracional. Yo me acuerdo que cuando mi abuela oscurecía y si mi abuela no llegaba, yo entraba en desesperación. No tenía muy claro qué le podía pasar o por qué, pero yo entraba en un proceso de angustia que hasta que ella no volvía a entrar a la casa no podía respirar, ¿viste? Hasta que, bueno, también vas asociando, en ese momento, qué sé yo, otro tipo de ayudas no era posible, pero no era posible porque en mi casa era imposible ir al psicólogo. No te decían que nada, que una barbaridad, ¿por qué vas a ir al psicólogo? ¿Que acaso estás loco? ¿Que estás enferma? ¿No? Pero después ya en la universidad, cuando yo ya vivía en Buenos Aires, por ejemplo, ahí existe hoy todavía un grupo, una agrupación que se llama EATIP, que la verdad que no me acuerdo bien, que son iniciales también, pero no me acuerdo bien qué son las iniciales, pero que es un grupo de psicólogos que se junta, digamos, para laburar casi específicamente con víctimas de la dictadura. Y ellos atendieron muchos hijos, por supuesto, ex detenidos, exiliados, y también muchos hijos. Yo ahí los conocí a ellos, empecé a ir a terapia con un hombre que se llama Darío Lagos, que es un psicólogo tremendo de Buenos Aires y uno de los fundadores de EATIP, y fui como 8 años a terapia con él, y fue muy clarificador y muy reconfortante, no solo por el hecho de hacer terapia en sí, sino porque ya estaba atravesada por esa mirada, ¿no es cierto? Y lo mismo que las agrupaciones, de repente vas a una agrupación como hijos, por más que después tengas tus diferencias, bueno, son lugares donde uno puede realmente, ¿cómo decir?, alivianar un montón de cargas, ¿no? Alivianar un montón de cargas porque son cargas que te das cuenta que están repartidas entre un montón de gente, ¿no? Que esa historia no es personal, es colectiva, que lo personal también es personal para otro, que que lo individual en realidad es consecuencia de una lucha que fue común. Y bueno, esas cosas hacen a la identidad que hemos ido pudiendo construir, y han sido también, creo yo, sanadoras en algún punto. Y en algún momento, María, usted, adolescente, eh, se reprimió por eso, dijo, no, la verdad es que yo no quiero seguir en esto, quiero desertar de esta familia, no me gusta lo que estoy viviendo, porque, digamos, su caso es muy particular, porque siempre estuvo, digamos, rodeada de familia militante, ¿verdad? Algunas personas pues no tuvieron esa suerte, porque tal vez eran los hijos los que eran militantes, y con las personas que quedaron pues no eran militantes, y entonces sí. Más bien creo yo que había como más represión para ese caso, pero tu caso es muy particular. Siempre tuviste el apoyo de familia desde el minuto uno. Entonces, la pregunta es, ¿en algún momento usted dijo, no quiero esto, quiero desertar de esto, no sé, me siento extraña, no quiero estar acá, no sé? Sí, yo de hecho nunca milité activamente en ninguna de estas agrupaciones, pero yo sí yo hago teatro, yo soy actriz, y sí trabajé siempre en relación a Teatro por la Identidad, y yo consideraba que mi militancia estaba desde ese lugar. Y ahora ya más grande, sí, empecé como una militancia mucho más fuerte en los organismos, y de hecho yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero, pero al inicio yo me dedicaba al arte, estudié actuación, hacía teatro, vivía del teatro, pero sin embargo, entre todo lo que yo hacía, por lo menos una de las obras que hacía siempre estaba vinculada a la identidad, siempre estaba vinculada a la memoria. Entonces yo sentía que mi lucha y mi recorrido iba por ahí. Y sí tenía como una especie de alergia o de rechazo a meterme tan políticamente en esas militancias, digamos, ¿no? Después lo que tiene
por más que haya mucho cariño y qué sé yo, y mucha contención, lo que tiene criarse con abuelas, bueno, es la diferencia generacional, ¿no? Entonces uno está un poco, si estás un poco a la deriva, ¿no? Yo sí tengo la sensación de por suerte la tenía mi hermana y entre las dos nos hemos bancado y nos seguimos bancando mucho, pero estuvimos bastante a la deriva, muy confundidos en los vínculos, ¿no? Es como que sos hija de todos y de nadie, ¿no? Dentro de la familia sos hija de todos y de nadie. Todos se hacen un poco cargo de vos, pero nadie se hace cargo del todo. Entonces, esa sensación que yo creo que la hemos tenido todos los hijos y que tiene que ver con la orfandad, porque no hay... esa sensación no se reemplaza, no hemos dado una vuelta real o de fondo a esta sociedad como para que alguien que no es tu madre te críe igual como una madre. Bueno, no, en general no pasa, no nos ha pasado, no es mi experiencia por lo menos, ¿no? Yo he tenido, como les digo, una abuela muy presente que se ha hecho cargo desde lo afectivo y desde lo económico muchísimo, pero ella también tenía esa sensación de que ella generacionalmente estaba muy lejos y es como que le generaba esto de que no quería que nosotras quedemos pegadas con ella porque entonces, no sé, era un pensamiento que nos iba a ir tirando para atrás. Entonces siempre estaba recurriendo a gente más joven, a las tías, a la amiga de tal, a no sé, y en ese recurrir, bueno, fuimos medio quedando a la deriva. Esa sensación de deriva existe, esa sensación de haberte un poco criado sola existe. De hecho, yo hoy pienso que yo hacía lo que se me daba la gana, yo tengo hijas adolescentes y no las dejaría hacer todo lo que me dejaban hacer a mí, y no era una cuestión de libertad, ¿no? Era una cuestión de descuido, porque no había una mirada sobre vos en el fondo. Era como que todos nos ocupábamos y eso hacía que no se ocupara nadie. Esa sensación la tenemos mucho, yo eso lo he hablado con muchas compañeras de hijos y hijos, y la verdad que todos un poco nos ha pasado lo mismo, ¿no? Esa suerte de criarte medio solo, medio sola, eso ha pasado. Y creo que también por esa misma razón ha sido tan fuerte después el arraigo en entender tu historia personal como una historia colectiva, ¿no? Porque eso también te da la explicación y te da un poco... te enraiza, ¿no? En esa sensación de estar a la deriva y de no tener mucho norte. La realidad de lo que ha pasado en la historia argentina nos ha hecho enraizar a todos de de por qué tuvimos esa historia personal, ¿no? Esa historia colectiva nos hace entender un poco cuál es la historia personal también. Y después a tu pregunta específica, creo que sí, que yo me he alejado bastante, me he de hecho resguardado en el arte, en el teatro particularmente, durante muchísimos años, toda mi vida, nada más que a partir de hace algunos años, no tantos, bueno, sí he vuelto un poco más a la militancia política, partidaria. Ahí también tiene un papel bastante preponderante el kirchnerismo, porque creemos que realmente fue Néstor en particular, el gobierno de Néstor, el que ha vuelto a muchísimos jóvenes, digamos, en ese momento a militar, ¿no? Hemos vuelto muchos a militar, había un descreimiento muy fuerte y también un temor muy fuerte. El menemismo diezmó esta sociedad, la diezmó, ¿no? Fue una cosa muy, muy tremenda. Y bueno, nada, ahí nos hemos recuperado un poco. ¿Y cómo ha sido ese proceso, digamos, para la búsqueda? Porque su madre está desaparecida. Sí. Ese proceso de búsqueda, o sea, ¿cómo es ese primer paso a decir, mira, o ya usted creció con eso de pensar en mi madre está desaparecida, vamos a buscarla, o cómo funciona el proceso como Y tal? cuando vuelve la democracia, ahí todos nos empezamos a dar cuenta que los desaparecidos estaban muertos. Ajá. Digamos, ahí las agrupaciones de madres en particular toma de nuevo un papel muy fuerte, que se recurre a las cortes, de nuevo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, ¿no? Ahí es donde ocurre el juicio a las juntas, por eso les digo que fue muy importante, porque en el juicio a la junta aparecen los sobrevivientes. El testimonio de los sobrevivientes empieza a dar una dimensión de lo que había pasado. No había dimensión de lo que había pasado. Los genocidas hasta el día de hoy se fueron a la tumba sin decir dónde estaban los desaparecidos. Lo que sabemos, básicamente, lo sabemos por los testimonios de los sobrevivientes. Entonces, bueno, a raíz de eso y de investigar en los juicios, nosotros contratamos un abogado que está dentro
de los organismos también de derechos humanos, y que es un abogado de lesa humanidad muy conocido. Mi madre estuvo detenida en Campo de Mayo, y ahí la matan en un vuelo de la muerte. Nosotros eso ya lo pudimos ir reconstruyendo. En los testimonios, a mi madre le hacen, digamos, se hizo el juicio por ese vuelo, digamos, o por ese momento de la detención y de los asesinatos ahí en Campo de Mayo. A Campo de Mayo se le dice que fue un campo de exterminio, no hay, creo que hay 2 o 3 sobrevivientes de Campo de Mayo, por eso se le llama campo de exterminio, porque los mataron a todos, prácticamente a todos. Y bueno, nosotros sí tuvimos el juicio, le dieron perpetua a Menéndez, Rivero, bueno, todos los inmundos que ya tenían perpetua por otros casos también. Bueno, ahí nosotras sí pudimos rearmar, digamos, las piezas, pero ya de antes de esto ya sabíamos por estas cuestiones históricas también, y por el juicio de las juntas, y por la lucha activa de madres, por los abogados de LESA, que los desaparecidos en todos los casos habían sido asesinados. Pero sí existe, digamos, una búsqueda como con esta fundación de antropología que hay, no recuerdo, Instituto. Sí, el ATIP. Ajá, sí, No, el AF. si existe una búsqueda, digamos, de los cuerpos, o está en permanente búsqueda, o no, o digamos eso eh, hay una proximidad de dónde pudieron estar los cuerpos, y entonces ahí van y hacen búsqueda, o no van. Sí, dentro de los testimonios y de los juicios y qué sé yo, el equipo argentino de antropología forense, que trabaja en conjunto con la CONADI, tiene una cantidad de datos que surgen no sé si en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos surge de justamente de los juicios, de los testimonios de los sobrevivientes, y ahí es donde ellos van sacando información, digamos, y van buscando los lugares donde podría haber restos de compañeros detenidos desaparecidos. Y ahí es donde se hacen las excavaciones. Acá en Salta se hizo, por ejemplo, en el cementerio, porque hay testimonios de que los cuerpos que dinamitaban en Gallinato después los enterraban en fosas comunes en el cementerio. Se han encontrado restos de compañeras y compañeros. Nosotros tenemos hijos que han encontrado los restos de los padres. Lo que pasa es que con los vuelos es muy difícil, porque en el agua, los cuerpos desaparecen, se deshacen en muy poco tiempo. Hay muy pocos casos de restos que por la corriente o lo que sea han vuelto a la orilla, y se han encontrado algunos restos también así. Pero en el caso de los vuelos... Los restos del papá de Ernesto los encontraron así, de hecho, creo. Claro, mira. Sí, él nos comentaba. Lo que quería comentarle ahorita es cómo es el funcionamiento que hay de las organizaciones en este momento de pandemia, o sea, cómo han logrado reorganizarse, porque es evidente que antes, pues, de las reuniones, que, no sé, ¿verdad? Que tal vez había como más libertad de tránsito, pero ahora con pandemia, pues, todo el mundo está en sus casas. Y está muy limitado, porque además las personas que están en las agrupaciones, excepto, las de hijos, pero después los madres y abuelas, son mujeres muy grandes, entonces... La mayoría se hacen reuniones por Zoom, básicamente funcionan como comunicados, son muy activas igual, están siempre, como yo le vivo diciendo a la Tati, que nunca me dejan de sorprender, porque están siempre como un paso adelante, ¿viste? El más mínimo lío con el juez de la corte, con la desaparición de este chico Tayel, con las mínimas cosas que van pasando en relación a la violación de derechos humanos nuestros, ya están las madres o lo que es la Mesa Nacional de Derechos Humanos sacando un comunicado, plantando una posición política ante ese hecho, ¿no? Están como muy activas. Ellos tienen además equipos de prensa, gente más joven que está colaborando con ellos hace muchos años. Sobre todo abuelas, en ese sentido está muy organizada. La línea Fundadoras de Madre trabaja prácticamente en conjunto con Hijos Capital. Pero sí estamos, digamos, no podemos negar que
que la presencia o lo más fuerte que tenemos los organismos de derechos humanos tenía que ver con la presencia en las calles, con la movilización en las calles. Y ya llevamos 2 años sin 24 de marzo, que es la movilización más grande que se da en la Argentina, junto con el 8M ahora. Entonces, bueno, nada, en esa circunstancia, aún así yo lo que sí veo que siguen como con mucha actividad en el sentido de eso, de poner siempre a tiempo un posicionamiento político en los hechos que van pasando en nuestro país. De hecho, yo creo, la verdad creo que las madres de Plaza de Mayo en la Argentina, o por lo menos para las y las personas que nos consideramos que estamos en la izquierda, si se quiere, a nivel político, son un faro. Han sido plataforma al inicio de la democracia, antes de la democracia incluso, pero bueno, sobre todo al inicio de la democracia, han sido plataforma y guía, y hoy siguen siendo el faro desde donde todos nos paramos, o el que buscamos cuando no tenemos muy claro hacia dónde ir o qué pensamos sobre un hecho determinado, ¿no? Pero sí, sí, digamos, sí sigue muy activo todo, o sea, sigue como si no tuviese alguna complicación, más bien, o No, sea, no sé, no creo que como si no tuviese, pero sí sigue muy activo, sí sigue muy activo. Entiendo que ellas tienen mucha comunicación por Zoom, bueno, la línea de EVE tiene una radio, la radio es muy activa también, tiene programas muy interesantes, ellos tienen la Universidad de las Madres también. Eh, la búsqueda de los nietos es muy fuerte, hay un acuerdo además político, yo que trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el secretario de Nación, que es Horacio Pietragala, que él trabaja muy a la par de los organismos de derechos humanos, poniendo todas las herramientas que tiene el Estado para la búsqueda de los nietos. Nosotras mismas en la Secretaría atendemos casos de compañeras y compañeros que no saben si son hijos desaparecidos, y hoy por hoy estamos mandando bueno, nada, formularios y investigaciones y las muestras de sangre y todo a la CONADI y a abuelas, que es donde hacen el entrecruzamiento de los datos. Se sigue elaborando y se está tratando de avanzar mucho con los juicios, que es lo que tenemos contrarreloj. Bueno, las dos cosas tenemos contrarreloj. La búsqueda de los nietos y los juicios, ¿no? Son los dos hechos más fuertes hoy de la Argentina, que ya están muy a contrarreloj, ¿no? Los hijos, como les decía recién, son personas de alrededor de 45 años. En la medida en que sean más grandes, cada vez es más difícil que esa persona le interese saber, ¿no? Sobre sus orígenes, digo, claro, si no se lo preguntó hasta los 45, o si no lo quiso saber, qué sé yo, qué hecho fortuito podría pasar para que de repente quiera, ¿no? Entonces sí hay un reloj que nos juega en contra, y los juicios ni hablar porque se nos están muriendo, los genocidios se están muriendo y se están muriendo en sus casas. libres. Y aún existe como esa contraparte entre el ejército, los militares y el gobierno. O sea, hay parte de los militares que todavía tienen un pensamiento parecido a lo que había en la época de las Y tomas o de la dictadura. la verdad que es una muy buena pregunta esa. Eh, cuando se crea acá el Ministerio de Seguridad, en Argentina existía el Ministerio de Defensa solamente. Y Cristina Kirchner crea el Ministerio de Seguridad para que se ocupe de los asuntos internos, ¿no? Porque defensa estaba vinculado a los asuntos externos. El Ministerio de Defensa lo crea Cristina Kirchner y la pone al mando a Nilda Garré, que es una mujer que estaba muy formada y que está vinculada a la militancia, De izquierda, sí. Sí, de izquierda y particularmente de esa época, ¿no? Entonces, a partir de la creación de ese ministerio, se empieza a profundizar en un trabajo mucho más fuerte de democratizar a las fuerzas de seguridad. Esa democratización tuvo que ver sobre todo con formación en derechos humanos. Hubo un cambio inclusive en ¿cómo se dice cuando es? En las reglas de estudio, no, en el cronograma de estudio y en las materias de estudio de la carrera militar. Bueno, todavía es una cosa muy resistida,
se está haciendo, yo creería que lentamente. Yo entiendo que hoy por hoy la gente que se forma dentro del ejército o dentro de la carrera militar o inclusive dentro de las policías provinciales o ahí en Cava, ya no tienen la misma formación que tenían en la época de los milicos. Hay una mirada puesta en derechos humanos y ahora inclusive en género, que es el lugar que va entrando también muy fuerte. Ahora, no podríamos decir que eso es un cambio que se haya dado ya. Yo diría que estamos en ese proceso. Ahora vuelvo a hablar del secretario Pietragala porque justamente él arma su secretaría en dos ejes fundamentales. Uno de los ejes es Memoria, Verdad y Justicia, que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando hasta recién, los juicios, la búsqueda de los nietos, las leyes reparatorias, que hay un montón de expedientes de compañeras y compañeros que estuvieron secuestrados o exiliados y que todavía no pueden cobrar su reparación. Y otro eje fuerte que manda es violencia, que arma Horacio, es violencia institucional. La lucha con la violencia institucional, contra la violencia institucional, es un camino que recién comienza en este país, a mi forma de ver. Casi que les diría que el término violencia institucional es un término nuevo. Recién ahora se empieza a hablar de violencia institucional y la gran tarea es la revolución cultural, que para mí es la única posible, cultural y feminista, que empiecen a bajar los índices de tolerancia de la sociedad hacia la violencia institucional, ¿no? Que nos deje de parecer normal que el policía nos pegue para meternos adentro de un patrullero, que nos hagan cagar en la comisaría, que nos detengan para averiguación de antecedentes, ¿no? Un montón de cosas que dentro de las leyes ya no deberían suceder, pero cada provincia a su vez tiene sus códigos contravencionales, entonces todo eso entra en un gris donde la policía tiene mucho poder todavía. Y sobre todo la policía, ¿qué es lo que tiene? Tiene mucho resguardo de los mandos superiores, ¿no? Todavía no hay una bajada que tiene que venir, a mi forma de entender, desde arriba, es decir, desde Alberto Fernández hacia abajo, de que no se banque más a un cana el caso Chocobar, por ejemplo, ¿no? Que no tenga más posibilidades de existir, de ser en la Argentina el caso Chocobar, o tantos como esos. Esa lucha por la violencia institucional es un camino que recién comienza en este país. De hecho, ahora hay en el Congreso de la Nación un proyecto de ley contra la violencia institucional que lo presenta Máximo Kirchner y no me acuerdo el nombre del otro diputado, que de hecho es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, nada, recién existe el proyecto de ley. No tenemos ley contra la violencia institucional, por ejemplo. Entonces entiendo que es un camino lento, que recién comienza, pero sí ya se empieza a hablar no solo de violencia institucional, sino de la democratización de las fuerzas de seguridad, de que el país se construye con las fuerzas de seguridad adentro y no enfrentadas a los gobiernos civiles. Iba a lo del Ministerio de Seguridad, porque el Ministerio de Seguridad, así como estuvo comandado, digamos, por primera vez por Nilda Garré, hoy es Silvina Friedrich, nuestra ministra, y lo que busca justamente, o lo que conformó en esa estructura Cristina Fernández de Kirchner, fue que las fuerzas de seguridad estuvieran comandadas por civiles. Todas las fuerzas de seguridad del país responden a los ministerios de seguridad de Nación y de las provincias. Y los ministerios de seguridad de la Nación y de las provincias son los ministros, digamos, son civiles. Y ese es el salto cualitativo que damos en la democracia de la Argentina, que las fuerzas de seguridad van a tener que responder a mandos de civiles y no de militares. Entonces, bueno, pero ahí estamos, ¿no? Sí se trabajó mucho en capacitación, se paró mucho después, ahora vuelve a armarse. Acá, por ejemplo, en Salta tenemos una cosa espantosa, que es que el Ministerio de Seguridad de la provincia, el ministro es un militar, cosa que no debería suceder, pero es una cosa que los ponen a dedo el gobernador puso un militar, ya se hizo todo tipo de presentaciones, inclusive la Nación presentó un habeas corpus contra la cantidad de violencia que había en Salta de parte de las fuerzas policiales. Pero bueno, ahora, sin embargo, el martes justamente
desde Nación logramos armar una capacitación en derechos humanos y políticas de seguridad a todos los altos mandos de las fuerzas de seguridad y a los funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de, perdón, y de la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, bueno, eso, ahí vamos. Oh, muchas gracias por su respuesta, muy precisa y concisa. Para nosotros es un poco complicado entender todo esto de los militares, porque acá en Costa Rica no hay ejército desde el 48. Entonces, digamos, de nosotros que crecimos, que nacimos después de los años 80, digamos que ya había 40 años de que no había ejército en el país, ¿verdad? Entonces, crecer con eso, nosotros crecimos sabiendo, digamos, como en un ambiente muy tranquilo, en el hecho de que de represión policial y cosas de esas casi no se ven, ¿verdad? Evidentemente al pueblo se le emancipa por otros medios, ¿verdad? Hay otras fuentes para poder lograr lo que hacían los militares. De hecho, la historia va muy por ese lado, ¿verdad? El, el ejército no se quita como para que el país sea libre, sino se quita más bien como para no tener un golpe de Estado, y hay otro trasfondo político dentro de, pero al final beneficia un poco al país y sí, para nosotros es un poco complejo eso, ¿verdad? Entender cómo se maneja todo eso, porque claramente no crecimos en un contexto de... Claro. O sea que no hay fuerzas de seguridad en Costa Rica. No, bueno, existe un ministerio de seguridad y lo que hay es fuerza pública, digamos, como policía, como la policía. Claro. Está separado, por ejemplo, la policía de tránsito, los guardacostas, que vendría siendo como la marina, y Sí. está separada la fuerza pública, que son como los policías que andan en la vigilancia. Hay otro organismo que es como el que se encarga de hacer como todas las investigaciones y demás, ¿verdad? Que está junto al Poder Judicial, que se llama el Organismo de Investigación Judicial. Ese es como el que se encarga de todas las situaciones que tengan que ver con investigación, más que todo. Y cada municipalidad, digamos, como cada superintendencia, tiene su propia policía municipal. Bueno, la gran mayoría de los asentamientos, ¿verdad? Porque muchos ni siquiera esa tienen. Hay una guardia de asistencia rural para las comunidades más rurales, que vendría siendo, pero o sea, tiene poca capacitación, más bien como que todos los oficiales siempre son así gordillos, cero corpulentos, o sea, no pasa nada, o sea, es como muy relajado casi todo. Antes sí antes la gente tal vez como que sí tenía mucho más respeto por la policía, entonces sí, si veían a un policía, pues se comportaban de cierta manera, pero ya ahora en esos tiempos, del siglo XXI, es como nada la policía bueno, por dicha la gente aún tiene mucha educación, realmente el pueblo costarricense en general es un pueblo muy educado, pero de ahí siempre hay una que otra situación, ¿verdad? Controversial. Hay pueblos, al igual que allá en Argentina, en los barrios bajos, en las villas, ¿verdad? Que igual usted no puede entrar, ahí no entra nadie, ni siquiera la policía, ¿verdad? Está dominado por narcotráfico, está dominado pero sí, sí es un poco, digamos, diferente eso de que para nosotros los militares nunca existieron, ¿verdad? Nunca existieron. Claro. María, yo no tengo más consultas, no sé si la compañera Sara tiene alguna otra para no quitarle mucho tiempo, porque ya nos excedimos del tiempo que le habíamos solicitado y qué pena, nos da mucha pena más bien. No, María, más bien, sí agradecerles el espacio que nos brindó, más, ¿verdad? Fin de semana y todo, pero le agradecemos mucho el espacio, la información que nos ha dado realmente valiosa. Yo sí les externo, ¿verdad? Esperamos que nuestro trabajo, el que vamos a realizar, podamos visibilizar todo esto todo esto que nos han hablado ustedes, ¿verdad? Y a mí, en lo personal, la lucha que ha tenido, me impresiona demasiado la lucha que ha tenido el pueblo argentino en el tema de derechos humanos.
¿verdad? No podemos omitir la situación que pasó, que fue bastante cruel, ¿verdad? Inhumana en los años 73, que existen luchas, ¿verdad? Que siguen existiendo luchas porque también está la parte del discurso desde el poder, ¿verdad? Y todo lo que ustedes tienen que ir trabajando ahorita y que lo están haciendo, pero sí creo que este tema de la defensa, de la justicia, de la memoria, de la verdad, yo creo que se ha podido hacer por estos movimientos sociales y por la lucha de las personas y de las personas que han sufrido estas violaciones. Entonces, de mi parte, más bien agradecerle el tiempo, el espacio que nos ha dado y la información súper valiosa. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes por interesarse en nosotros. Y quedo a No, disposición para lo que haga falta, para lo que sí. necesiten. Estamos en contacto. De verdad que en nombre de la Universidad Nacional y del Instituto de Estudios Latinoamericanos y de todos los estudiantes, muchísimas gracias. Esta información realmente no es solo para nosotros, lo que queremos es visibilizar y tratar de colaborar. Nuestro objetivo principal del trabajo es hacer visible una lucha que no solo es argentina, es latinoamericana. Somos la patria grande, somos los marginados del resto del mundo y si no nos unimos nosotros, pues entonces solo no se puede, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso de solidaridad que tenemos como próximos defensores de los derechos humanos con título. este, Queremos realmente trabajar de la mano con las distintas luchas sociales a raíz de toda la patria grande y el objetivo principal es ese, ¿verdad? Hacer visible esta lucha que lleva muchísimos años, que nos ha impactado y que aquí en Centroamérica, principalmente en Costa Rica, que es el país más apolítico de todo Centroamérica, es casi invisible, es casi nula. La gente conoce muy poco de la información y la idea es esa, visibilizarlo y ojalá que podamos colaborar y sea posible que podamos encontrar a alguien por acá que se esté buscando por aquellos rumbos. Sería genial, sería muy lindo, pero por lo menos visibilizar la lucha es nuestro objetivo. Así que Y de sí, verdad que agradecemos muchísimo, María, toda su dale, disponibilidad, gracias a ustedes. el Y estoy de espacio. acuerdo con que lo primero que hay que hacer es hablar de, ¿no? Sí, Se sí, empieza sí. por la palabra, después, bueno, veremos hasta dónde llega, pero ya hablar el tema es ponerlo al frente nada, de la sociedad y probablemente haya alguien que algo le pique y investiga más y sigue queriendo saber y se pregunta algunas cosas y bueno, y así vamos construyéndonos. Muchísimas gracias, María. Solo Gracias a ustedes. como último favor, lo que le quiero pedir es, si es posible, que me escriba ahí por el WhatsApp como una pequeña ficha técnica para nosotros poder incursionarla, ¿verdad? Y como el apellido, la profesión, ¿verdad? Dale, perfecto. Le agradecería muchísimo, eso es lo único. Y de verdad que Dale, muchísimas gracias desde acá, un ya te abrazo mando. fuerte. Bueno, gracias a Okay. ustedes. Que estén bien y a disposición. Ok, hasta luego, muchas Muchas gracias. gracias.